saludarla porque siempre hay mucho que platicar con Nancy Flores, periodista y corresponsal de Contralínea, quien ya llegó a Sin Censura. Nancy, gracias por hacer circo, maroma y teatro y lograr este enlace a través de nuestro sistema en Sin Censura. Hola Vicente, muchas gracias por la invitación. Pues sí, fíjate que tenemos un poco de problemas con internet, supongo que tiene que ver con todo esto que pasó ayer del sismo, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Todos bien? ¿Todos tranquilos? Pues sí, tranquilos. Sí. Oye, querida Nancy, a ver, dame tu opinión sobre esta decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con eliminar la criminalización del aborto, la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y un día histórico ayer para las mujeres y para los hombres, ¿por qué no decirlo? Para todos los mexicanos. Sí, definitivamente es un día histórico, Vicente, sobre todo para las mujeres y como bien lo decía el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, sobre todo para las que menos recursos tienen, porque hay que recordar que el tema del aborto y la penalización del mismo, pues ha llevado a la cárcel sobre todo a mujeres sin recursos, ¿no? Mujeres que se han practicado pues abortos en situaciones además que ponen en riesgo la vida. Entonces, sin duda es un día histórico para el feminismo, para las mujeres en general, y me parece que es además muy relevante que esto implique que todas las autoridades de todo el país están obligadas a nunca más penalizar a una mujer por practicarse un aborto o tener un aborto espontáneo, porque también hay que decirlo, muchas de las mujeres que están en la cárcel ni siquiera es un tema de que ellas decidieran terminar con su embarazo, sino por una situación de salud de su propio cuerpo, pues tuvieron estos abortos, ¿no? Entonces me parece que es muy relevante para la lucha feminista. Por supuesto que es apenas un paso pequeño. Esto no significa que todos los estados van a estar obligados a brindar estos servicios de salud que tanto requieren las mujeres, sino simplemente a que no se les castigue en cuanto se tenga una circunstancia de esta naturaleza, ¿no? Pero sin duda es un paso muy importante, muy, muy relevante que México avance en ese sentido, y lo que esperaríamos es que el resto de los estados, de las entidades federativas donde no está legislado la interrupción legal del embarazo, pues se legisle, ¿no? Y que pronto sea una circunstancia que se pueda vivir en términos de salud pública en todas las entidades federativas de México. Querida Nancy, y se viene mucho en este debate todavía, por lo que estoy viendo, sobre todo en redes sociales a personajes. Estoy mandándole dos opiniones que me he encontrado de bote pronto, de personajes de redes sociales que seguramente no se quedarán de brazos cruzados ante esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, pues generarán ruido con sus opiniones. Este personaje, César Sandoval, que dice: en el sentido espiritual, México no necesita más maldiciones, ya estaba mala situación, ¿para qué agravar las cosas contra la obra de Dios y contra el plan de salvación? El aborto, que en México se multiplicará, pone al país en grave riesgo ante la ira del Creador. Y el actor Eduardo Verástegui, asesor en su momento de Donald Trump, dice, hoy, esto lo escribe ayer, hoy México llora, hoy México tiembla, llueve desconsoladamente en varias partes del país y la tierra cruje. Hoy miles de bebés mexicanos han sido condenados a muerte, porque al despenalizar el aborto para todo el país, el mensaje es avanti. México llora, México tiembla. A solo días de que haya venido Santiago Abascal, el líder de Vox, tampoco me sorprenden estas declaraciones, Nancy. Mira, Vicente, primero decir que la decisión de la Corte fue por mayoría unánime, es decir, 10 votos de los ministros, ya no fue necesario el 11º voto que siempre genera la balanza. Entonces, es inatacable además, o sea, no hay manera de que esto se pueda revertir ya, es el máximo tribunal del país el que lo ha decidido. Entonces, bueno, pueden opinar lo que quieran, pero a mí me parece que esta gráfica
que ha circulado también en redes sociales es muy clara, o sea, para opinar sobre el tema del aborto y sobre el cuerpo de la mujer tienes que ser mujer. Si no eres mujer, entonces mejor no opines, ¿no? Entonces me parece que el tema del aborto es un tema de mujeres y que estos dos personajes de los que tú has hablado pues tienen garantizada su libertad de expresión y pueden pensar que esto será motivo de que aumenten los abortos históricamente, y eso se puede ver en estadísticas en cualquier país, pero sobre todo en México, en las entidades donde se ha legislado la interrupción del embarazo por vía sanitaria, es decir, que los servicios de salud públicos están obligados a hacerlo, pues se puede ver que no hay una tendencia al alza. O sea, lo único que ocurre es que quienes ya habían decidido optar por esta opción, por abortar, pues lo van a hacer, o sea, lo van a hacer tengan o no legalizado el tema, ¿no? El asunto es que se haga en las mejores instalaciones, que sea salubre el lugar donde te lo van a practicar, que no se ponga en riesgo la vida de la persona, la vida de la mujer que se está sometiendo a estos procedimientos, etcétera. Entonces, creo que está muy claro que si eres hombre, pues no tienes mucho que aportar a esta discusión. Es una discusión feminista. Es una discusión de mujeres, ¿no? Y respecto de las mujeres que también están en contra, bueno, pues ellas pueden decidir sobre su cuerpo lo que les corresponde, ¿no? O sea, si no estás de acuerdo con el aborto, pues no abortes. O sea, simplemente se trata de eso, de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y es lo mínimo que podemos tener garantizado las mujeres. Me parece eso ya muy claro, y que en el tema de la Corte dan un gran paso, sobre todo para los derechos de las mujeres. Oye, Nancy, para nosotros es de gran orgullo que contemos con esta relación informativa, sobre todo porque ustedes siguen practicando el tan importante y necesario periodismo de investigación en la revista Contralínea. Y por ustedes, pues hay que decirlo que también nos queda claro el hueco o la caja chica que significaba para los gobiernos prianistas el Fonden. Perdón que te pida tu opinión también acerca de estas críticas, de estos señalamientos desde la oposición contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber desaparecido el Fonden, pero ustedes ya en años anteriores han señalado que el Fonden no significaba necesariamente ayuda para los damnificados porque se servían con la cuchara grande y a manos llenas dieron y repartieron entre amigos y compadres los gobiernos prianistas, Nancy. Sí, fíjate que en el tema de los fideicomisos no solamente se trata del Fonden, sino el resto de los fideicomisos y fondos que se fueron creando como hongos prácticamente en el gobierno federal. Entonces había fideicomisos prácticamente para todo y en realidad servían como un hoyo negro, es decir, ahí como no está permitida la fiscalización porque tienen su secreto fiduciario, al final lo único que hacían era pues eso, o sea, repartir contratos entre amigos, ¿no? Y se generaba todo tipo de corruptelas. En el caso del Fonden queda muy claro que sirvió sobre todo para saquear las arcas públicas y muy poco del recurso en realidad llegaba a los damnificados. Y eso es histórico, o sea, nosotros no solamente hemos hecho reportajes sobre el Fonden en sí mismo y el uso de los recursos públicos que ahí se guardaban, se resguardaban, sino incluso sobre las zonas devastadas por huracanes, por sismos, etcétera, de cómo no les llegaba el recurso. O sea, en los informes de gobierno y en los informes del propio Fonden se decía que había recursos que se habían enviado a comunidad, ibas a la comunidad a reportear y en realidad nunca les llegaba este recurso. Entonces, creo que sí está muy claro que el tema no es si existe o no existe el Fonden, sino más bien si llegan o no los recursos a las personas que lo necesitan. Y me parece que en el pasado quedó muy claro
que esto servía más bien de negocios privados, negocios jugosos, multimillonarios que se amparaban en la emergencia para designar las contrataciones de forma directa, no licitaban absolutamente nada, en ocasiones se compraban cosas que no se requerían por las zonas en donde estaba el desastre, ¿no? O sea, no es lo mismo que un desastre esté en el norte con ciertas temperaturas a un desastre en el sur, ¿no? Entonces, me parece que eso ya quedó súper claro. También había otro tema en el caso del Fonden, que se amparaban en la seguridad nacional. Como era un fondo que se operaba desde la Secretaría de Gobernación, se amparaban en esta seguridad nacional para evadir la fiscalización y sobre todo para rendir cuentas. Entonces era una información súper cerrada que al final del día lo único que permitía era el saqueo vil de miles de millones de pesos y los damnificados, pues como ya te digo, al final de cuentas no recibían o recibían muy poco de los miles de millones que se suponía que se estaban gastando para atender las emergencias. Y eso ha quedado muy claro, sobre todo en el sismo de 2017, los dos sismos, el de Oaxaca del 7 de septiembre y el del 19 de septiembre. Me parece que es el mejor ejemplo de cómo los recursos del Fonden no bajaron hacia los damnificados, los que más necesitaban el apoyo, la ayuda, y cómo al final tiene que venir nuevos gobiernos, es decir, el del propio Andrés Manuel López Obrador y en los otros estados que haya cambio de gobierno para que se atiendan esas problemáticas. Entonces queda muy claro que no es un tema de si existe o no el Fonden, sino más bien de si llegan o no los recursos a los damnificados. Bien, Nancy, permíteme pedirte tu opinión también de dos cositas para despedirte y agradecerte tu generosidad. Eres contundente, dura, al opinar en redes sobre Julen Rementería, el senador del PAN. Dices, ahora el senador Julen Rementería, coordinador de la bancada del PAN, ofrece disculpas por su alianza, que según él nunca fue alianza con Santiago Abascal y su partido ultraderechista español Vox. Pues, ¿qué esperaba de tal asociación? ¿De qué verdad creyó? ¿De verdad creyó que era buena idea? Y no solamente eso, también se da un desmarque, un desligue, un deslinde de Julen Rementería, de su asesor neurolingüista, el tumbaburros, por su declaración aquella infame de hace unos días en el Senado. ¿Qué días tan difíciles para defender cierto sector del panismo, o el panismo en general, como tú lo veas, Nancy? Sí, es muy sintomático de los panistas desdecirse de algo previo, ¿no? Y en este caso me parece que la disculpa de Julen Rementería es porque al final le salió muy caro esta alianza con Vox, pero no hay que olvidar que ellos sí firmaron la Carta Madrid, o sea, eso sí ocurrió, aunque él quiera decir que no hubo tal alianza, eso sí pasó. Y el hecho de que se desmarquen o que ofrezcan disculpas a toro pasado es porque en realidad les estaba saliendo ya muy caro. Era muy desgastante para el partido esta situación, porque desde el primer día, desde el primer momento en que se publica esta imagen con esta frase celebrando que se haya dado la visita de Santiago Abascal y se haya dado la firma de la Carta Madrid, y que además estaban muy orgullosos de luchar contra un comunismo que ya nadie ve, que evidentemente es un discurso súper desgastado, que ya no tiene prácticamente razón de ser ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. También significó para ellos un rompimiento al propio interior del PAN, que ellos venían como cuestionándose en su defensa a ultranza de sus supuestos principios, pero en realidad de la propiedad privada y sobre todo de los privilegios que obtuvieron durante muchos años en los sexenios del PRI y del PAN. Eso es lo que estaban defendiendo y por eso venían muy cuestionados, ¿no? Venían muy cuestionados sobre todo en la parte de las elecciones intermedias. El tema es que esa cuestión es artificial, ¿no? Es como la alianza con el PRI, con el PRD, es artificial, es
digamos que no tiene bases, no tiene futuro. Entonces, les estaba saliendo ya muy, muy caro y por eso se están pues arrepintiendo de sus propias alianzas, ¿no? Ahora, en el caso del tumbaburros, o sea, me parece que ya la crisis es evidente en ese partido. O sea, cómo sus ideólogos van a ser personajes como el tumbaburros o como el líder de Frena, o sea, es que hasta da risa que ellos sean sus ideólogos, ¿no? O sea, ¿de qué personajes estamos hablando? Que no hay personas que tengan preparación, que tengan realmente conocimientos teóricos, que tengan bases sólidas para representarlos, o ya de plano para eso les alcanza, ¿no? Creo que para eso les alcanza. O sea, en realidad me parece que no son errores, sino que ya no tienen hacia dónde más mirar. O sea, ya se quedaron tan en crisis que para eso exactamente les alcanza. Y por supuesto que esta parte de la crisis que están viviendo no saben ni cómo van a salir de ella. O sea, no tienen ni siquiera una idea de cómo reorganizarse, de qué es lo que van a mirar hacia el futuro, cualquier cosa les sale mal, pero porque en realidad están viviendo en un momento complicado para ellos mismos, donde no tienen solidez, donde en realidad lo que tienen es pues una crisis profunda. Querida Nancy, van progresando, ya pasaron de Vicente Fox al tumbaburros, entendió el que entendió, y para eso ha quedado el PAN, para el pitorreo muchas veces. Nancy, fíjate que vi un tuit tuyo ayer y dije, me quito el sombrero, me pongo de pie y por eso me cae bien la querida Nancy Flores. Qué brutal tu crítica a lo que publica Azucena Uresti, la conductora de noticieros de Milenio. Yo lo vi el tuit y dije, ¿cómo respondo? Y dije, no, ya no tengo que responder nada, ya lo puso todo claro Nancy Flores. Azucena Uresti publicó en redes sociales, en su triste sección, Dios llévate todo menos el puesto de tacos. Las fuertes y constantes lluvias provocaron serias afectaciones en Ecatepec, en el Estado de México. Incontables son los daños materiales. Uno de ellos es un puesto de tacos que flotó a la deriva en San Cristóbal. Fíjese nada más, en su triste sección, Dios llévate todo menos el puesto de tacos. Y dice Nancy Flores, qué falta de empatía, sensibilidad, ética e incluso humanidad. Esto claramente no es periodismo. Ah, mi querida Nancy Flores, pero desde nuestra independencia nosotros no sabemos de periodismo. Los buenos son los de la élite, los que acaparan los espacios, los micrófonos, las cámaras en esos grandes medios de comunicación. ¿Qué clase magistral le diste en 3 renglones a esta mujer? Mira, yo estoy convencida de lo que decía Kapuscinski, ¿no? Que un buen periodista necesariamente es una buena persona y no te puedes estar burlando de la desgracia de alguien. Y hay personas que, y sobre todo algunos en los medios que ya no deberíamos de llamarlos periodistas, Vicente, que nunca se conduelen ante el dolor ajeno, ¿no? En estas desgracias de Ecatepec, de Tula, todas las inundaciones que hemos estado viendo, pues en realidad la tragedia no la sienten, o sea, es algo ajeno para ellos. Y me parece que hay un discurso hipócrita en torno a toda la realidad mexicana. O sea, ellos dicen que les duele mucho a los migrantes o que les duelen mucho a los niños con cáncer, pero todo esto es falso, Vicente. O sea, y eso se demuestra con este tipo de actitudes que al final no las pueden ocultar. Es como todo el discurso que traen, ¿no?, de derechos humanos, y al final acaban discriminando y son racistas y son clasistas. Y eso del clasismo, el racismo, esta falta de empatía, esta falta de solidaridad con los más necesitados, pues se les nota, o sea, al final sale a flote. Y me parece que eso ha quedado claro en este caso específico que mencionas. Y sí, eso no tiene nada que ver con el periodismo, o sea, el periodismo es otra cosa. El periodismo incluso es humanidad, y este tipo de burlas de
mofas hacia desgracias de esta naturaleza que han causado la pérdida de vidas humanas, pero también la pérdida de recursos materiales que en esas zonas son muy escasos, con gente realmente empobrecida y necesitada, pues me parece que ya deja claro qué clase de personas son, cómo no tienen este sentido de humanidad, cómo no ejercen el periodismo en realidad, porque el periodismo ante todo es el sentido humano, no es la responsabilidad con la sociedad, no es estarte burlando de las desgracias ajenas ni desearle desgracias a nadie, ¿no? Y me parece que ellos traen un doble discurso todo el tiempo, una narrativa donde supuestamente tienen esta pues cercanía con la gente que sufre, cuando esos sufrimientos les generan de alguna manera cierta rentabilidad, ¿no? Entonces sí, están con los migrantes, están criticando al padre Solalinde, están criticando toda esta parte gubernamental en torno a cómo se trata o no la migración. Pero ahora, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es cuando les llama la atención este tipo de fenómenos migratorios, cuando se sienten como humanizados hacia estas problemáticas, ¿no? Antes no les importaban, ¿no? Y lo mismo con los niños de cáncer. Si los niños de cáncer los pueden... estas manifestaciones de padres las pueden explotar, pues entonces sí vamos ahí, ¿no? Pero como es Ecatepec, nos vamos a burlarnos de la gente de Ecatepec. Entonces me parece que es muy hasta triste, ¿no? Lo que ocurre en el periodismo mexicano, y que ya es momento de dejar de decirles periodistas a quienes no son periodistas, a quienes no hacen periodismo, a quienes no tienen ni siquiera el mínimo de ética periodística, ¿no? Y ya es momento de pues pasar a otra cosa y realmente ubicar quienes sí hacen periodismo y quienes no hacen periodismo, y quienes simplemente se burlan del dolor ajeno y pueden explotarlo, pues lo explotan, ¿no? Si no, pues se burlan. Querida Nancy Flores, tú sabes que te respeto, que te admiro, que estamos siempre al pendiente de la labor que realizan ahí desde la redacción de la revista Contralínea, bajo la dirección del maestro Miguel Vadillo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente precisamente de la próxima edición de la revista, que puedan leer lo que ya publicaron y obviamente que te apoyen en redes sociales? Gracias, Vicente. La página es www.contralinea.com.mx. La red social de Twitter es @contralinea y mi red social es @Nancy_contra. Te agradezco mucho, Vicente, el espacio, y también le agradezco mucho a todo tu equipo la invitación y al auditorio, por supuesto. Cuídate mucho. Gracias, Nancy Flores, hablando con nosotros sin censura. Y déjenme también saludar a otro maestro que ya está listo para dejar la víbora chillando, con su toque, su sentido del humor siempre viperino y muy generador de agruras en la oposición. Ya llegó el maestro